En el año 2016, Frank Miller anunció en la Comic Con de Brasil que en ese momento se encontraba en conversaciones con DC Comics para realizar una historia con los personajes de la editorial, situada en la Segunda Guerra Mundial. Ya han pasado muchos años desde esas declaraciones y no hemos vuelto a tener noticias al respecto, por lo que creo que ese proyecto está cancelado, y no lo vamos a ver nunca. Pero eso no impide que nos hagamos pajas mentales acerca de lo que podría haber sucedido en este cómic, que además es muy probable que estuviera situado en la continuidad del Dark Knight Returns. ¿Te interesa? Pues quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a contar todos los datos que ha dicho el propio Miller sobre este cómic, y cómo creo yo que podría haber sido la historia. Intentaré no defraudaros. Una vez dicho todo esto, empecemos. Al contrario de lo que muchos estaréis pensando, estoy 100% seguro de que este cómic no hubiese sido una historia épica de grandes batallas, sino que más bien, sería la aventura de un chico que se va de su casa para vivir una aventura que le acaba cambiando para siempre. Este chico sería Clark Kent, y hay varias cosas que lo dejan claro. La primera es la obsesión de Miller con el cine. El guionista americano ha dicho muchas veces que donde más ha aprendido cómo se hace un cómic es en el cine, y las películas bélicas rara vez se centran en las batallas, sino que más bien se centran en la evolución de sus personajes. Por lo que creo que este cómic se hubiese parecido más a la chaqueta metálica que a 300. ¿Cómo molaría un cómic que mezcle la cinta de Kubrick con DC? Antes de que pongáis nada en los comentarios, sé que la chaqueta metálica está situada en la guerra de Vietnam. Me refiero a ella más por la trama que por el acontecimiento histórico. La segunda es una entrevista en la que este autor señaló que la naturaleza judía del hombre de acero estaba muy poco presente en sus aventuras, y que él veía necesario cambiar eso. Cuando le preguntaron acerca de cómo lo haría él, Miller dijo, yo lo llevaría a un campo de concentración. Creo que está claro que cuando dijo esto, Miller pensaba en esta historia. Otra pista acerca de por qué Clark se uniría al ejército estadounidense, la encontramos en el cómic Superman Año 1, cómic que salió después de que Miller anunciara esta historia. En él, Superman después de terminar la secundaria se une a los marines. Esta decisión fue muy polémica, y cuando le preguntaron a Miller acerca del motivo por el cual lo hizo, dijo lo siguiente. In the military, so what inspired that, and what does that do to the character? What inspired that was it was a suggestion from a friend of mine, and she came up with it, and I resisted it absolutely, saying, "Come on, putting this free spirit in a restricted environment." And the more I thought about it, the more it sunk in, and Celine was right. He gets the order from his father. If you're gonna save the world, see the world, know your planet, and he decides to enlist. So it adds a note that's never been there for between Smallville and Metropolis. And then to become a Navy SEAL. Un personaje con los valores de Superman no podría quedarse de brazos cruzados ante todo el desastre que provocó la Segunda Guerra Mundial, y buscaría alguna forma de ayudar a la gente. Ahora voy a contaros mis teorías sobre cómo yo creo que hubiese sido este cómic. La historia empezaría con Clark viviendo en Smallville, y alistándose al ejército en contra de la voluntad de sus padres. Superman destacaría un montón en el ejército y acabaría volviéndose un símbolo de Estados Unidos, y la mayor esperanza de los aliados para ganar la guerra. Miller es un friki de la historia, así que creo que al igual que pasó en 300, este cómic tendría un rigor histórico importante. Y en la Segunda Guerra Mundial, existen tres momentos claves para los estadounidenses: Pearl Harbor, la Operación Overlord y la bomba atómica. No creo que hubiésemos visto el incidente de Pearl Harbor en este cómic, ya que es un poco anterior a la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pero los otros dos sucesos sí que creo que serían muy importantes. La Operación Overlord fue una operación militar efectuada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, que culminó con la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. Esta operación militar se conoce popularmente como la Batalla de Normandía, y creo que una parte importante del cómic se centraría en cómo se desarrolló este hecho histórico, y el papel que tuvieron Superman y otros personajes de DC en él. A mí se me ocurre que además de liberar territorios, Superman liberara a otros superhéroes que estuvieran cautivos como por ejemplo Garrick o Hawkman, dándole un impulso importante al bando de los aliados. El cómic acabaría con la explosión de la bomba atómica, y se me ocurren dos formas de cómo se puede trasladar este evento al cómic. La primera es que fuera Superman el encargado de transportar la bomba atómica, y la segunda es que él mismo fuera la bomba atómica, es decir, que él
con sus poderes, acabará con una ciudad entera, demostrándole al mundo que ahora hay un poder superior que impide que vuelvan a ocurrir este tipo de conflictos. Miller no tiene una visión tan pura del Hombre de Acero como la que tiene Moore, así que no veo nada descabellado que sucediera esto último. Además, Superman vería cosas muy duras en este cómic que le harían cambiar su forma de ver el mundo. En cuanto a otros personajes de DC Comics que podrían aparecer en este cómic, a mí se me ocurren los siguientes. Como la historia empezaría con Clark alistándose al ejército, debería tener compañeros de pelotón. Al principio pensé en un joven Bruce Wayne, pero descarté esa idea, porque me gusta más que estos dos personajes se conozcan siendo ya superhéroes, y forjen su relación en sus aventuras en pijama. Pero no os preocupéis que se me ocurrió una idea mejor. El mejor amigo de Superman durante su estancia en el ejército sería Lex Luthor. En los cómics ya han sido amigos de la infancia, y esta relación produce dos posibilidades muy interesantes. 1. Que sea el propio Lex el que construye la bomba atómica en lugar de Oppenheimer. Y 2. Que después de ver lo que hizo Superman, Lex decida que no puede haber en el mundo un ser superior, y debe acabar con él, dándole un inicio increíble a la enemistad de estos dos personajes. También se me ocurre que el líder de la brigada de Lex y Clark sea el Green Lantern Alan Scott, pero esto no tiene ningún argumento más allá de que a mí me gustaría. Otra opción más lógica para este papel es el General Lane. El bando alemán también debería tener la ayuda de personajes de DC, y a mí se me ocurren tres que quedarían genial en esta historia. Los dos primeros serían Brainiac y Trigun. Uno de ellos sería el que le daría el poder a Adolfo para dominar Europa. No saldrían los dos a la vez, si sale uno no saldría el otro, pero ambos me parecen muy buenas opciones para ser los enemigos de esta historia. Además, como la muerte del líder alemán fue tan misteriosa, molaría que uno de estos personajes se lo cargara. El tercero sería Aquaman. Atlantis es un reino independiente que podría apoyar a cualquiera de los dos bandos. A mí se me ocurrió la loca idea de que el lugar que Superman destruye no es Hiroshima, sino que es Atlantis. Aquaman es muy cabezón y se resistiría a abandonar la lucha, así que para acabar con la guerra, Superman se vería obligado a destrozar su reino y acabar con sus habitantes. Otros personajes que también podrían tener un papel importante serían las Amazonas, pero las veo más bien como aliadas de Superman. Creo que el dibujante argentino Eduardo Risso hubiese sido perfecto para esta historia. Él y Miller tienen muchas influencias comunes, y por eso su trazo es tan parecido al autor de Sin City, ya que este se inspiró mucho en dibujantes de la escena argentina para realizar el apartado gráfico de esta serie. Además, Miller ya trabajó con Azzarello, el compañero de Risso en 100 balas, en la tercera parte del Dark Knight, por lo que le sería bastante sencillo convencer al argentino para ser el dibujante. Otras opciones que me parecen interesantes para este cómic son Jock y Chris Monaghan. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado. Creo que es mi mejor vídeo hasta la fecha. No os olvidéis de darle al botón de like y suscribiros que me ayuda un montón a seguir con esta mierda. Si queréis que hable de algún proyecto de DC que no ha salido, ponedmelo en los comentarios, que os leo siempre y apunto vuestras sugerencias. Por cierto, si os interesan los proyectos de superhéroes que nunca salieron a la luz, os recomiendo el canal de Oreja Bastarda, que habla casi exclusivamente de este tema. Pondré el enlace en la descripción de este vídeo. Una vez dicho esto, me despido de vosotros. Adiós.